La diferencia entre filtros analógicos y digitales, diferencia entre filtros activos y pasivos, ejemplos y aplicaciones. ¿Qué es un filtro analógico? Los filtros analógicos son un tipo de filtro eléctrico que modifica los componentes frecuenciales de una señal analógica de forma diferente en función de su frecuencia. Un filtro analógico se llama así porque esa señal no se discretiza, ni se hace uso de algoritmos, sino que está compuesto, como pueden observar también en la imagen, con capacitores, resistencias, bobinas o amplificadores operacionales, que finalmente realizan este filtrado, como pueden ver en la entrada y la salida. ¿Qué es un filtro digital? Los filtros digitales son un tipo de filtro que opera sobre señales discretas o cuantizadas, implementando como tecnología digital bien como un circuito digital o como un programa informático. Un filtro digital es un sistema que, dependiendo de las variaciones de las señales de entrada en el tiempo y amplitud, realiza un procesamiento matemático sobre dicha señal, generalmente mediante el uso de la transformada de Fourier, obtenerse en la salida resultado del procesamiento matemático. Diferencias entre un filtro analógico y digital. Un filtro digital es programable, es decir, su funcionamiento está terminado por un programa almacenado en la memoria contigua del procesador. Eso significa que se puede ser variado fácilmente sin afectar el hardware, mientras que la única manera de variar un filtro analógico es alterando el circuito. Los filtros digitales presentan, por lo general, un mayor costo respecto a un filtro analógico. Las características de los filtros analógicos, particularmente los que contienen componentes activos, están sujetos a las alteraciones y dependen de la temperatura. Los filtros digitales no sufren estos problemas y son extremadamente estables entre factores externos. Las aplicaciones son los siguientes. Para un filtro analógico, los filtros analógicos usualmente se usan para la selección de una emisora de radio elegida en un receptor de radio y el rechazo de otras. Y para un filtro digital comúnmente se usa para atenuar o amplificar algunas frecuencias. Por lo general, se puede implementar un sistema para controlar los tonos graves, agudos de cualquier sistema de audio. Ahora pasemos al tipo de filtros atendiendo a las ganancias. Se dividen en dos, filtros pasivos y activos. Los filtros pasivos son los que atenuarán la señal en mayor o menor grado, que se implementan con componentes pasivos como los condensadores, bobinas, resistencias, con combinaciones en serie o en paralelo. Como también se puede observar en la pantalla, su funcionamiento es el siguiente. Los condensadores se comportan como una resistencia dependiente de la frecuencia por la relación que pueden observar de esta fórmula. Es decir, para las frecuencias de muy bajas, el condensador, por regla de división de voltaje, al ser una resistencia muy alta, consume todo el voltaje. Si se conecta a la salida del paralelo al condensador, se tendrá un máximo voltaje de salida. Conforme aumentamos la frecuencia de la fuente del condensador, disminuye su impedancia. Eso es lo que el voltaje disipa y disminuye, hasta atender a cero. Filtros activos son los que pueden presentar una ganancia en toda la parte de la señal de salida respecto a la entrada. En su implementación suelen aparecer amplificadores operacionales junto a los herramientas RLC y suelen contener bobinas, salvo en caso de frecuencias muy altas. Eh, es un filtro activo de pasabajas muy utilizado, los que podemos observar en la pantalla. Eh, eh, el filtrado se realiza en el circuito RCI y el amplificador operacional se utiliza como amplificador de ganancia unitaria. El valor de resistencia RF es igual a R y el voltaje diferencial entre los terminales 2 y 3 es esencialmente 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje que corre por el capacitor C es igual al voltaje de la salida VO, debido a que ese circuito es un seguidor de voltaje. La diferencia entre un filtro activo y pasivo. El filtro activo combina elementos activos y pasivos para su funcionamiento. En cambio, el filtro pasivo solo está constituido por elementos pasivos. El filtro pasivo, la tensión de salida siempre es menor al que tendrá el contrario del filtro activo, que puede ser mayor la tensión de salida respecto a la entrada. Los filtros pasivos son más fáciles de diseñar y su costo es menor a comparación de filtros activos. Los filtros activos proporcionan una gran amplificación de la señal de entrada ganancia, lo que es importante al trabajar señales de niveles muy bajos. Las aplicaciones son las siguientes. Para un filtro pasivo, los filtros pasivos se usan en el medio de la comunicación inalámbrica, en los circuitos de transmisión y receptor. En las secciones de transmisor, este filtro pasará a las únicas señales requeridas y reducirá la interferencia de las señales contra las estaciones. En la sección de receptor, ayudará a la penetración de la señal no deseada en los canales.
Y los filtros activos prestan cada vez más un servicio al campo de la electrónica, especialmente en las áreas de instrumentación y tecnología y telecomunicaciones. Dentro de las primeras e interesantes a destacar está la electromedicina o bioelectrónica, cuyos equipos hacen gran uso de ellos y principalmente cuando operan a bajas frecuencias.